sigue obrando apasionadamente por medio del retiro del verano en Mongolia, Filipinas, Estados Unidos, México, Ecuador, África y etc. Desde que la semilla del Evangelio fue sembrado y hasta que el Evangelio se ha predicado a todo el mundo, el Señor ha estado con nosotros. A través de la misión de palabra de vida, la historia de la vida continúa incluso ahora. Si estás con la visión de la palabra de vida, también tu alma puede renacer. La misión de palabra de vida para tu alma. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Gracias por invitarnos un almuerzo muy rico. Gracias a Kasheko, almuerzo ta invito a Saigi Comanta, Sumach Mikasha. ¿Todos han comido mucho? Ya paik salindaj mi frankis. Ya, ahora Dios nos alimentará también espiritualmente. Conanca Dios nos alimentados unchis espiritualmente. Me sorprendí por la pasión de la gente de la Curavata. Sorprendis con Gashani Kai Kurawata Runakunak Son Kongwan. Así es difícil escuchar la palabra de Dios continuamente. Sasan continuamente palabra Tauyari. Pero ahora sí todos ya han quedado y ahora escuchan así la palabra de Dios. Conanca ya paikis chena te quedaris pa palabra Tauyari tanunashankis. Bueno, antes de escuchar segundo seminario de la Biblia, oremos a Dios. Conanca Dios manta mañana sunchis. Dios Santo y Misericordioso, te damos gracias. Dios Santo Misericordioso, gracias tan Kiko. Gracias por permitirnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias que oportunidad pues manta palabra que tu yarina copa. Abra nuestro corazón para entender tu palabra. Son koikita que chiquichariwai ko palabra que te entendí na copa. También guía la boca de quien predica tu palabra. Che manta pas hawari predica siminta. Y Dios, este seminario de la Biblia es muy importante. Que hay seminario bastante importante. El tercer día, todos nosotros estamos esperando llegar a nacer de nuevo. Tercer día no cae con suyashai ko hokmanta nasinai copa. Especialmente por la palabra de hoy, ayudándonos para entender que tú estás vivo. Con la palabra y anapawai ko entendita que kanka causa shankin. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Jesucristo su timpi mañakunchis. Amén. Amén. Ya, San Juan 5, versículo 39, yo voy a leer. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios pasiminta, kelkakunata alinta, kahuirichis, chaypin wiñaykause kankunapaj kaskanta yuyaypaykichis, chay kelkakuna nokamanta willaku. Creer en Dios es importante, Dios pi creer ka importante, pero cómo lo creemos es más importante. pero a su importante ka imainatan Dios pi creinchis chaymi. Nosotros por medio de la Biblia vamos a conocer a Dios. No canchis ka mediante la Biblia recita tinsmami Dios ta. Aquí está escrito la vida eterna. Kaypin kaska kelkaska wiñaykausaymanta. Podemos servir a Dios. Servita atinchismami Dios ta. Podemos alabar a Dios. Atinchismami Dios ta alabaita. Podemos ayunar. Ayunaitapas atinchismami. Y podemos recibir el bautismo. Bautismutapas chaskita atinchismami. Pero para obtener la vida eterna Pero wiñaykausaita consiginapajri. hay que escuchar la palabra de Dios. Dios pa palabrantan uyarinanchis. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Dios pamunan llapan runakuna salvación ta chaskinankuta. Aquí también dice, para ser salvo hay que venir al conocimiento de la verdad. Salvación ta chaskinapaja palabrantan uyarinanchis. Sin palabra no hay salvación.
Mana palabrayuqqa manan salvación kanchu. Especialmente Jesús dijo así, ¿no? San Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús tajpayta nirqan, chaqaqtapuni niki, pipas Diospa qhapaq suyunpi kananpaqqa waqmantan nasinan nispa. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. Mana huqmanta nasirqa manan hanaq pachata riyta atinmanchu. Ese es único camino de ir al cielo. Chay llanyan hanaq pachaman chayananchispa. Nacer de nuevo. Huqmanta nasi. Para aprender ese nacer de nuevo, primero tenemos que saber que Dios hay. Yachananchispa huqmanta nasimantaqa primertaqa yachananchismi que Dios existinmi. Pero ¿cómo podemos entender que Dios existe? Imaynatataq chaytari entendismani que Dios existinchanmantari. Con dos cosas nosotros aprendimos, ¿no? Ishkay kosawan noqanchis kaypi yachanchismanmi. A través de cumplimiento y acontecimiento. A través del cumplimiento y acontecimiento. Y nosotros hicimos un examen. Noqanchis ruwaranchis huk examenta. ¿Otra vez hacemos? Hukmanta ruwasunchikchu? ¿Usted cree que en mi bolsillo hay una galleta? Qankuna yachankischu que bolsillopi huk galleta kashan? Ay, creo que ese paso ya comió. Pastor kami humañachu hina karan. ¿Cree? Confiesa. Imayanta qankuna piensanchis. Debe querer comer yo. Pero noqaqa mikhuyta munarani. Pero para ese seminario no comí. Pero seminario ruwanet mana mikhuranichu. Aún hay, ¿no? Kashara mi galleta. Ya, aquí hay galleta. Usted otra vez está mirando acontecimiento y cumplimiento. Qankuna qhawarishanchis hukmanta acontecimiento y cumplimiento. Otra vez se lo guardó. Hukmanta waqaychasaq. ¿Ustedes creen que en mi bolsillo hay una galleta? Qankuna yachankischu que bolsillopi kashan huk galleta? Sí, hasta niños dice. Hasta niños están de acuerdo. Hirqachakunapas yachishanku chayta. Ya, voy a regalar al niño eso. ¿Quién me respondió? Ya. Ya ganó. Ya no hay. Ya. Así, nosotros mirando cumplimiento y acontecimiento, podemos creer en él. Noqanchis chaynata qhawariyuspa cumplimiento y acontecimiento crenismanmi. Todos creen en que la palabra de Dios es verdadera. Llapankun creenku que Dios pa palabranqa chetaqmi. Pero sin saber la Biblia, creen nomás. Pero mana Bibliata yachaspa solamente creillanku. Por ejemplo, si yo le pregunto que usted cree en que el diluvio de Noé existió, Si no katapusaykis que diluvio de Noé existiranchu chayri, todo me responde así. llapankun hinata respondimanku. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no? Claro, chayqa existiránmi nispaniwaqchis. Pero, ¿usted cómo lo puede creer? Pero imaynatataq qankunari chayta crewaqchis? No sé, pero yo creo, así dice. No sé, pero noqaqa creeni. De verdad, nosotros creemos correctamente por medio de la palabra de Dios. Realmente noqanchis creenchikchu Diospa palabra nisqanhina? Es muy importante examinarnos. Chaymi noqanchis sonqonchista qhawarinanchis. Aquí Génesis 6, versículos 5 al 7 está escrito sobre eso. Aquí versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Solo versículo 5. Señor Dios mi rikurqan, kay pachapi runakunaq sinchi mana allin kasqanta sonqonkuq lliw willakusqanpas mana allinllapunichu kasqantawan. Un día todos los hombres pecaron. Hukp'unchaymi llapan runakuna huchata ruwaranku. Por eso Dios decidió. Chaymi Dios decidiran. ¿Qué Dios dijo? Versículo 7. Imanimi kay versículo 7pi. Y dijo Jehová, raeré, dijo, raeré.
Chaypi nishan chinkachisaq nispa. Raeré, ¿qué significa? Imataq chinkachiri? Los mataré. Wañuchisaqmi. Es una palabra muy horrible, ¿no? Chay palabra milerik. Nosotros sí, cuando pensamos Dios, Dios es el amor, ¿no? Nuqanchikqa pensaciones que Diosqa amormi. De verdad, Dios es amor. Chayqaqta nikis que Diosqa amormi. Pero Dios es de justicia también. Pero Diosqa justiciapas kallantaqmi. Dios por medio de la Biblia nos muestra que Él sí o sí juzga el pecado. Mediante la Biblia qawachiwashanchis que Diosqa juzganmi huchataqa. Por eso, Dios un día dijo así: Chaymi punchayniran Dios. mataré a todos los hombres. Wañuchisaqmi llapan runakunata. Si usted también cree en que el diluvio de Noé existió, Kankunapas creishanchis que diluvio de Noé existiránmi. entonces también está de acuerdo de esta palabra. Entonces, kankunapas de acuerdo chukashanchis que qalqawa. Dios dijo: mataré a todos. Dios minira wañuchisaqmi llapankuta. Y si la Biblia es cierta, de verdad Dios mató a todos los hombres. Y Biblia cheqa Dios llapan runata wañuchiran. ¿Por qué habrá matado? Y manaqtintaq wañuchiman kara. Veremos esto. Qawasunchis kayta. En Génesis 7, versículo 11 a 12, última parte, aquí dice: hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pararanmi tawa chunka punchay, tawa chunka tuta. 40 días, 40 noches, así llovió. Tawa chunka punchay, tawa chunka tutan pararan. Ya, ¿qué pasó? Imataq pasaran? Todo el mundo otra vez. Cuando se llovió 3 días nomás aquí en Perú, Kay Peru llaqtanchispi kinsa punchay para llaqtinraqmi. ¿qué pasó? Imataq pasaran? Hubo gran huaico. Waykukuna iman karan. Veamos. Qawasunchis. Dios mío, por favor. Diosito lindo. Esa tarde, hasta las plegarias eran arrastradas por el huaico. La desesperación se expandía sobre Chosica como un manto de barro. Ya, por solo lloverse 3 días, Solamente kinsa punchay llampararan. ya ocurrió así gran huaico. Y chayna waykukuna ocurrirán. Si hubiera llovido 40 días, 40 noches, Si paran mankaran tawa chunka punchay, tawa chunka tuta. ¿qué pasaría? Imataq pasan mankaran? Llovió bastante. Chaynatan pararan. En la Biblia está escrito 40 días llovió. Chaynatan ribashan Biblias tawa chunka punchayni pararan. Y todo el mundo se cubrió por el agua del mar. Llapanmi unuwan tapasqa karan. Hasta que Curavata también antes se cubrió por el agua del mar. Kay kurawatapas llapanmi unuwan tapasqa karan. Pero Dios solamente le mandó a Noé a hacer un arca. Pero Dios mi kamachiran Noeta arcata ruwananpaq.
Así el nivel del mar fue subiendo poco a poco. Chaynatan chay unupas wicharan poco a poco. Y luego, la Biblia, ¿cómo dice? Chaymanta imaynan Biblianin. Génesis 7, versículo 22, así dice. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Llapan samayniyuq hallpaq pachampi kawsaqpas wañurqan. Ya, esta palabra, ¿qué dice? De verdad, Dios mató a todos los hombres, dice. Kaypi nishan que Dios hachaqaqtan llapan runakunata wañuchiran. Dios que nosotros creemos mató a todos los hombres. Nuqanchis Dios ninchis creisqanchismi llapan runakunata wañuchiran. Así ocurrió, veamos un video. Kaynan pasaran kay videota qawasunchis. ¿Ustedes creen que eso de verdad ocurrió? Kankunari creentischu que kay sucedin kara. Si esto ocurrió, aquí Curavata también se cubrió por el agua. Chayqaqmi chayqa kay kurawatapas llapanmi ununtapas kara. Y Dios mató a todos los hombres. Diostaqmi llapan runata wañuchiran. Nosotros veremos, ¿eso es cierto? Nuqanchis pensanchismi kay chayqaqchu kama. Con estas preguntas nosotros veremos, Nuqanchis kay tapkuykunawan qawasunchis. ¿de dónde vino tanto agua? Maymantataq chaynanay hawnuri hamunmanmi kara. ¿A dónde fue tanta agua entonces? Maymantaq chaynanay hawnuri ripunman kara. ¿Cómo pudieron vivir tantos años? Imaynatataq chaynanay watatari kawsayta atinkuman kara. Se encuentran muchas evidencias de diluvio aquí en el mundo. Askachu kan evidencia diluvio de Noémanta kay pachapi. ¿Y existe realmente el arca? Realmente existinchu chay arca. Con estas preguntas nosotros veremos que esta palabra es cierta o no. Kay tapukuykunawan nuqanchis yachasunchis kay palabra chaqaqchus manachus. Primero esto, ¿de dónde vino tanta agua? Primertaqa maymantan chaynanay hawnu hamuran. Primero, nosotros podemos ver la palabra. Primerta palabrata nuqanchis qawayta tinchisman. Y la palabra dice que la situación de la tierra era muy diferente que al de ahora. Kay palabrapi nishan que kay pachaqa diferente enkaran qipa pachamantaqa. Aquí Génesis 1, versículo 6 yo voy a leer. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas.
Dios minirkan unuchawpipi t'aqaq ch'usaq kachun. Hinaspa unuta t'aqachun nispa. Antes hubo una expansión, dice. Antes karan huk expansión. O sea, como este techo, hubo un techo del agua, dice. Imena kay techupas kashan kayna techus kaman karan. Sobre el cielo hubo un techo del agua. Kay cielo hawampis kayna kaman karan huk techo de agua. Es como así. Imena kayna. Así, este techo de agua estaba protegiendo esta tierra. Kay unun kay pachata kayna ta protegiran. Y luego, Dios dijo que toda este agua que estaba sobre la tierra, sobre el cielo, se cayó como lluvia. Dios tak miniran ki kay llapan uno kay cielo patapi kasyaran urmay munampaj. Por eso, aquí en la Biblia dice, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Chay miniran que paraka kay pachapi karan kwa tawachunka punche tawachunka tuta. Imagínense, en este mundo, todo el mundo, toda parte del mundo, ¿cómo podría lloverse 40 días? Imena tatak llapan kay mundo piri chenanek timpuri paramari. En Perú, Corea del Sur, Estados Unidos, todo el mundo puede lloverse 40 días. Llapan kay llaqtakunapi tawa punche paranmanchu. Es Tawachunka imposible. wata tawachunka punche paranmanchu. Es imposible. Que está imposible en cama. Pero ¿cómo podía lloverse todo el mundo 40 días, la lluvia? Imena tatak llapan mundo piri tawachunka puncheiri paranmari. Porque hubo techo de agua antes. Porque cielo hawampin karan techo de agua. Entonces, ¿a dónde fue ese agua entonces? Entonces, maimanta chay unuririn mangrikara. Sí, antes se cubrió por el agua todo hasta Curavata. Llapan munduta kurawatapas unuan tapas karan chay maimanta chay unuririn mangrikaran. Esa agua sería de una gran cantidad. Chay unuka ashkan kaman karan. Pero ahora, ¿dónde está? Pero maipit chay unuri. Dios también lo explica. Dios paseta explicación. En Salmo 33, versículo 7, así dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos, así dice. Paimi la marcocha unuta montón tajina huñukun. Paimi chinkayku uku unukunata wakaychakun. ¿Cómo podría juntarse el agua? Imaynatata huñukumari unuri. Congelando si puede. Congelakuspapas atikumami. Aquí en el extremo de la tierra hay muchos hielos. Kay kuchukunapipas kami bastante hielo. Lo conocemos como Polo Sur y Polo Norte. Kay taraqsinchisman como polo sur, polo norte. Gran cantidad de hielo está. Ashkan hielupas kashan, ritipas. Ese hielo es más grande que los países. Chay ritikunapas aswan hatumi kaman llaqtakunamanta. Muy grande, ¿no? Hatun karimi. En Job 30, capítulo 37 también, Dios dice que Dios congeló estas aguas, dice. Job 37 vipas nishami que Dios hache unuta congelarán. Por eso, los hombres ahora entonces entienden de que si descongelan todos estos hielos, ¿qué pasaría? Entonces una kunapas entendiendo que yapan que hielo kunata descongelachtinchis imat pasama. Otra vez se cubrirá por el agua también este mundo. Hojmantan yapan que tapas kaman yapan que mundo unua. Ahora por el cambio de clima está descongelando estos hielos. Kunanka que cambio de clima yapan que hielo kuna descongelakshanku. Aquí Curata también el clima no era como antes, ¿no? Que kurawatapas manan antes que nañachu tiempo kashan. Es diferente. Diferente. Bueno, todo el mundo por el cambio de clima está descongelando el hielo. Yapan llaqtakunapi hielo kuna descongelakushan. Y la gente ahora se preocupa. Y runaka kunanka llakikushan. Porque está subiendo el nivel del mar. Y manaqtintaq nivel del mar y wichashanri. Científicos también se preocupan, dice. Científico kunapas llakikunkun. Antes, de verdad, todo el monte hasta ese Curata se cubrió por el agua del mar.
Antes kalyapang mi unuan tapas kakaran, incluso kay kurawa tapas. Aquí Salmos 104, versículo 6, Dios así dice, Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Kay pachatan, pachawan hina, la marcochapwan, kataykurkan ki, orkokunata unu milpurkan. O sea, este Curavata también antes se cubría por el agua del mar. Kay kurawa tapas, llapang mi unuan tapas kakaran. Quizás antes esta Curavata también estaba más bajo. Tal vez kay kurawataka antes kama aswang bajo pescaran. No era como un monte. Manapasya monti chukaran. Porque cuando hubo diluvio aquí en la tierra, Porque kay para kay pachapi kafting, aquí versículo 8, ¿qué pasó? kay versículo 8 imat pasaran. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Wicharaw ni montikuna balikunata oray puran. El monte antes no existía como ahora, Mana antes ka monte ka kunang hinachu existira, pero cuando se llovió, pero parafting, cuando hubo diluvio de Noé, pero chay diluvio de Noé kafting, ahí el monte subió, dice. chay ping monte wicharkan. Curavata también quizá en esa época también subió y así se ubicó acá. Tal vez kurawata pas chena tapas wicharan y chay napi quedarán. Así todo el mundo hay evidencia de que se cubrió por el agua. Chena evidencia kunakan que llapang mundong unuan tapas kakaran. Mire, esta foto nos muestra que hacia el agua corrió, gran cantidad de agua corrió por acá. Kay foto ta kawas papas cuenta ta kuns mami que ninta ka unong kawaran. En todo el mundo hay esta evidencia. Llapang mundo ping bastante evidencia kunakasyan. También Dios preparando algún depósito, así guardó las aguas. Dios pasó deposito ta preparas pa chena tan unukunato wakaicharan. Esa es una fosa, se llama fosa de las Marianas. Kay mi fosa de las Marianas, ¿Sabe? Eso es un mar, en el mar. kaya kakasyan marping. Pero ¿cuánta profundidad tiene este mar? Hike a profundidad mi kay kasyan 11.000 metros de la profundidad. 11,000 metros. Curavata, ¿cuánta altura tiene Curavata? Kurawata hike altura ping kasyan chis? 5.000, 3.000, 4.000, 4.000 más o menos. Ya Curavata puede entrar aquí. Curavata puede bañarse aquí, Kurawata En el kay mar. may kumami. ¿no? Muy profundo. Nicho profundo kay abismo. En este mundo, un monte más alto ya se tiene una altura casi 9.000 metros. Kay pa monte más alto 9,000 metros niyo. Puede entrar, Kay kumami. pero aún sobra. Pero chay pa un pas puchumi. Así es profundo. Chay na profundo kay. Dios así guardó las aguas. Chay na tan Dios wakaicharan unukunata. Si Dios saca otra vez ese agua, Si Dios hokmanta chay uno to orkumuma. si descongela todo el hielo que está en la tierra, Si llapan ritikunata descongelama. ¿qué pasaría? Imat pasama. Este curata también se cubre otra vez por el agua del mar. Manta kay kurawata pas unuan tapas kakan. Es cierto. Cierto chayka. Cuando bajo, hasta que las aguas fueron bajando de nivel, Uno poco a poco oraiman chuchuya pokting. algunas cantidades de agua quedaron depositadas en las alturas de las montañas. Waking unukunang montaña kunapi quedarangku. Y por el calor del sol y el tiempo se convirtieron en grandes yacimientos de sal. Y rupaiwami chakipuspa kachiman tukupurangku. Por eso ahora podemos ver en las montañas minas de sal. Chaymi monti kunapi perricunchisman kachita. Es muy raro. Rarun kayaka. La sal se produce en el mar. Kachika mayullapin produciku. Pero ¿por qué se produce en montaña? Imanaktit pero montaña pirikashanli. Es porque se cubrió por el agua del mar. Porque llapan mi tapas kakara unua. Al lado hay otro país, Bolivia.
Al lado Picacha, al lado en Bolivia. En Bolivia hay un monte que se llama Uyuni. Chay Picacha monte Uyuni Sutiyo. Ya, Uyuni tiene una altura de 3.700 metros. 3.700 metros de altura Picacha en Kailakta. Casi igual aquí Kurawata, ¿no? Casi Kurawata Hina. Veamos un video. Pero ahí en Uyuni, ¿qué hay? Kunan kay video Takawasunchis, mana Uyuni Manta. Hola amigos, hoy nos encontramos en Uyuni y a 20 minutos en Salar, la reserva de sal más grande del mundo. Acompáñenos a conocer este mágico lugar y sus alrededores. Bienvenidos a un nuevo programa de las rutas de Somos. La actividad más importante en esta zona es indudablemente el turismo, para lo cual se han establecido una serie de hoteles y servicios para dicho fin. Uno de los más peculiares es el Palacio de Sal, que es una construcción de casi 3.900 metros cuadrados. Aquí todo está construido de sal, sillas, camas, mesas y muros. Otra de las actividades económicas en el salar es la elaboración de bloques de sal, los cuales son utilizados para diversos fines, entre ellos la construcción. Lo que expone a la gente. A ver. ¿Bolivia tiene mar? Bolivia en mar Chaypica. Bolivia no hay mar. Manan Bolivia Pica marca cancho. Pero Bolivia no se preocupa por sal. Pero mana Bolivia Pica Cachiman preocupa cancho. ¿Por qué? Y manakti. Mire, ¿cuánta sal tiene ahora? Kawarichis, meina cantidad mi cachinko paikuna. Bolivia, ¿cuántos metros de altura tiene? Bolivia, haik altura en Cachan, 13.700 metros. 3.700 metros. Eso quiere decir que si Bolivia se cubrió por el agua del mar, aquí Kurawata también se cubrió. Checa ya chanan spagni que Uyuni Japan unuan tapas kakaran checa, kay Kurawat tapas hinangkaran. Tiene misma altura. Kaskan altura en Cachan. También aquí en Cusco hay Kay pas Cachan mi Coscopi, yacimiento de sal. kay mi Cachan Aquí se ve nube, ¿no? En Cusco es. Keja Coscopi, Cusco también tiene una altura de 3.500 metros, ¿no? Coscopas 3.500 metros de altura en Cachan. Pero ¿por qué aquí hay sal? Pero imanaktin kay Piricachi Cachan. ¿Alguien lo puede explicar? Pimpas expliquei te ti manchu. Yo también estaba ahí. No capas che mariranin. Muy salado. Askan che Pikachi. También compré yo sal acá. No capas antiranin cachita. Sal rosada. Cachita sal rosada. De verdad, esto nos muestra que de verdad aquí todo Perú también se cubrió hasta Kurawata por el agua del mar. Che waya chansmami que yapan Perú yaktapas uluami tapas kakara. En la Biblia está escrito una palabra misteriosa. Biblia pink halkas kakashi palabra misteriosa. Porque ya muchos hombres vivieron tantos años. Ronakunan askawatata causa kanku. Hasta 900 años, así vivieron los hombres, dice. Hasta 900 años causa kanku. Ronakunapas. Pero ¿cómo pudieron vivir así tantos años? Pero imainatatak tanto atakunatari causa kankuri. Ya nosotros vimos. No kanchis kauranchis. Antes hubo una expansión. Antes que Shelupi Carajojo Techfina 1, O sea, este techo del agua. Chena Karan. Entonces, ¿qué pasó antes? Entonces, Imatak antes de Casarari, El sol no llegó directamente al piel del hombre. Mana Ropaeka directamente que Pachaman Chayamuranchu. Primero así llegó al agua. Primer taka uno manchayamo, Por eso, este agua protegía a los hombres. Kay uno protegiran. Yapan kay runakunata kay intimanta. Porque del sol muchos rayos malos vienen a los hombres. Porque kay intimanta ka chay rayos malos solares mihamun kay Pachaman. Pero este agua todo se cayó como la lluvia Pero kay yapan uno kay Pachaman urmayampuran. y ahora no hay. Y kunant makapunchu. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿matak pasa? Estos rayos solares malos
que hay malos rayos solares, llegan directamente a los hombres. directamente runakunaman chayamun. Microondas, Microondas, rayos X, rayos X, rayos gamma. rayos gamma, Estos rayos malos así llegan a nuestra piel. que hay malos rayos mi chayamun que pierninchismo. Ya, aquí me sorprende aquí Curavata. Que hay kurawatapi sorprendikune. El sol es muy fuerte. Que hay rupeka nishu fuerte. Me quema. Rupawami. Aquí yo veo que también muchos están envejecidos. Que pek hawashani que casi la paikis mi machuyapshankis. ¿Sabe? Es por el sol. Yachankis que chekar intimanta. Por eso ahora nuestra cara también es muy roja, ¿no? Chemi kunam suyanchis aspuka kashan. Mire, una fotografía muestra cómo el sol multiplica el envejecimiento de la piel. Imena kay foto pe kawasonchis imena tas che inti apuraylla machuyachuanchis. Ese chofer 28 años estaba manejando. Que chofer 28 años manejaron carruta, Pero el sol, ¿por dónde entra? pero intirimenta y como Izquierda, ¿no? izquierdo lado manta, Por eso su cara izquierda siempre miró al sol. checa izquierdo lado uyan siempre solman, Pero derecha, más tranquilo, ¿no? pero derecha kamana. ¿Qué pasó? Y mat pasara, Su cara izquierda uyan izquierdo, se envejeció tanto. che mi masta machuyara pura. Pero su cara derecha Pero hokni lado uyanri, es joven. checa alguien kashan. Ya, pero por eso, para que no se envejezca mucho, Entonces mana nishuta machuyana paja, es bueno no mirar tanto sol. alguien que mana nishuta intita kawanachu. Pero es difícil aquí, ¿no? Pero que peca che misasa, Curata sol muy caliente. pero que kurawata peca bastante rupei. Los científicos también dicen así. Científico con apskena taninko. Antes sí, ese techo del agua sí protegió a los hombres. Antes que el techo de agua protegiera mi runakunata. Entonces los hombres podían vivir hasta 900 años. Entonces runakuna causaita tiranco más de 900 años. Por eso, aquí, Che reikun, Adán vivió 930 años, dice. Adán mi causara 930 años. Y Noé vivió hasta 950. Novitas me causaron 950 años. Tantos años vivía, ¿no? Che nana guatan causas kanko. Porque el sol no les llegó directo. Mana rupeca directamente chuay komora. Pero en la época de Noé hubo diluvio. Pero época de Noé picaran que diluvio. Después disminuyó la edad de los hombres. Che mantaka que runakuna ni poco a poco pisiapuran. Abraham vivió 175 años. Abraham pa 175 años me causaran. Redució tanto, ¿no? Su edad. Pepas mana ni shutanya causaran. ¿Por qué? Y manakti. Ya no hay techo del agua. Mana ni che techo de un manto carañachu. Y Moisés vivió 120 años. Moisés está causaran 120 años. Y en la Biblia está escrito David, ¿cuántos años vivió? Biblia pinishan David haikawata causaran 70 años. 70 años. Como nosotros. No canches esquina. Antes, los animales también vivían tantos años. Antes pas animal kuna pasas kawatan causa kanko. Ya, aquí también hay libélula, ¿no? ¿Qué pican ni qué animal libélula? Sí hay, ¿no? Ya. Pero se encontró una libélula que se mide de 1 metro. Pero tarikuran ho libélula que miden 2 metros. Mire, ya una libélula, las niñas, los niños fácilmente lo cojan, ¿no? Fácilmente jerkachakuna con un japinco que libélulata. Pero imagínense, una libélula de 1 metro puede coger. Pero imagina kuichis 2 libélula 2 metros man japita tu achichu. Es como águila. Águila hinangama. ¿No? Más. Más, de verdad. Y un toro, se encontró un toro, 9 metros de toro. Tarikuran y huacatapas 9 metros. ¡Wow! 9 metros de toro, de acá hasta allá. Que imanta haikama. Ya, entonces aquí ya puede invitar a todos los hombres de Curavata.
Entonces chay wakawan kallapang kurawata runakuna maimbitan chita Ya. atins mami. Una semana nosotros comeremos Ok semanaps mi fita atins mami. como un toro. Oktor yawa. Tan muy grande, ¿no? Mishu hatumi. De verdad, sí se encontró. Realmente chay kunan tarikura. Ese fósil se encontró. Chayna fosil kunan tarikura. También el hueso de los hombres también se encontró, es muy grande. Chay mantapas runak tuyups tarikurami. Hatun karini. Ya también se encontró ese hueso del hombre tan gigante, Chayna tarikura. porque vivía tantos años. Porque causará mi asca tiempo. Un hueso del hombre se mide 120 centímetros. Runak tuyumi 120 centímetros miden. Es un pedazo de hueso. Pedazo de hueso llama. Se encuentra evidencia del diluvio en muchas partes del mundo. Ashkala sitio kuna pinke evidencia kuna tarikun. En el cumbre del monte así se encuentra fósiles animales del mar. Chayna altura kuna pinke na fosil kuna tarikushin. Ya, así se encuentra. ¿No? A través de estos fósiles podemos entender de que diluvio llegó de repente. Kay kuna to kawarispa ya chansmami que diluvio de Noeca chayamurami con kaya. Porque algunos dicen, poco a poco estos ya fueron fosilizados. Wakin ko pensan ko man que poco a poco kay kuna ka wanyus fosil matukun ko mangkaranispa. Pero el fósil no nos muestra eso. Manan chayta chupero kaya kaya chiwanchis. Mire, fue fósil comiendo, Que pescado pas wanyura mi juspa. no solo uno, Manan hoklachu. así comiendo otros peces. Chay pes hok mi jushas pa wanyura. Así se convirtió al fósil. Chenatan que pescado kunaps wanyura. Así de repente llegó diluvio. Chenapin chay diluvio pues chayamura. Ya, por eso podemos entender que diluvio llegó de repente. Entendéis mami que chay paraka con kailan chayamura. Y de verdad existe arca de Noé. ¿Realmente existe un mancho que arca de Noé? Sí, claro, creemos en Dios. Claro, creenchis mi Dios pines pa pensachanchis. Pero por medio de la Biblia nosotros lo creemos. Pero mediante la Biblia chunocanchis creechanchis. Dios dijo, Dios minira. la ubicación de arca de Noé. Dios minira maipis chay arca de Noé kan kanispa. Aquí Génesis capítulo 8, versículo 3 al 4 voy a leer. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Hinachtimi unuka kay pachapi chakikapushaskan. Chayman atikuspa. Pachak pis achunka punchay qhipatan unuka pisiyapurkan. Hinan arqaqa tiyakurkan arara orqopi. Qanchisqa killa chunka qanchisniyuq punchaypi. Aquí dice, montes de Ararat se reposó. Kaypi nishan que reposara montes de Ararat. Muchas personas no creen en este diluvio de Noé, arca de Noé, por medio de la palabra. Manan wakingoka que montes de Araramanta según palabra nismanhinachu creenko. Ay, no sé la palabra, pero yo creo. Mana no kaku palabra ta kayachanichu pero creen. Entonces, Dios, ¿por qué habrá escrito así la ubicación del diluvio, arca de Noé? Y manachtinta Dioshi que maipis que arca de Noé kasantari khalkarangri. Dios quiere que nosotros veamos. Dios jamunan kawananchistan. Como nosotros vimos galletas de un bolsillo de pastor. Y maina rikuran so galletata pastor pa bolsilumanta. Por eso escribió así. Chemi chenata khalkaran. Monte Ararat, sí existe. Que monte Araraka existinmi. En esta tierra existe Monte Ararat. Que pachapi existinmi chay monte Ararat. Tiene una altura de 5.000 metros. 5.000 metros de altura chay monte. Está en Turquía. Que mi kashan Turquiapi.
Eso es Monte Ararat. Chaymi Monte Arara. Es muy alto, entonces siempre se ve nieve. Kayqa altura chaymi siempre ritipun chaypi rikukun. El arca de Noé está sepultada en el Monte Ararat. Kay Monte Ararapin kay ampasta kashan kay arca. Ya, aquí está. Kay pinkashan. En la época de calor, el hielo se descongelaba. Rupay muhtini kay hielo descongelakun. Y puede mostrarnos el arca. Chayqa arcata rikunsmami. Y era fácil tomar fotos. Y fácil tahmi kama fotusik itas. Y también algunos aviones pasando también tomaron fotos. Avion kuna pasas papas fotuta tomaita tinkumami. Este hombre también es francés. Kay runapas francesmi. Se llama Fernando Navarra. Fernando Navarran sutin. Él también subió al monte de Ararat con su hijo. Kaypas chay montimami wicharan wawanwan. Y trajo un pedazo del tronco del arca. Chayni apamoran hoj pedazo chay madera manta. Pero de verdad, antes trajeron. Pero antes mi chayta apamoranku. Y ellos solamente dijeron, Paykunakan nillaranku. eso es de monte de Ararat. Kayqa monte de Araramantan. Pero la gente no podía confiar en él. Mana pero runaqa paypi confiaqchukan. Pero hoy en día, por avance de tecnología, Pero kunan punchaykunaqa avance de la tecnología wan. todos tienen su celular. Llapankupas celular miyuq mikanku. Como ahora también estamos grabando. Como kunanpas kunanqa grabashanchis. También puede tomar video también. Videotapas ruwaita tinsmami. Hace un poco tiempo, entonces los hombres subieron al monte Ararat. Entonces poco tiempo monte de Araramami runakuna seqaranku. Imagínense, en nuestra época, hace un poco tiempo. Noqansi pukanchisqa pisillan. Y ellos tomaron foto. Paykunataq fotuta tomaranku. Eso es foto real. Kay fotuqa realmi. De una altura de 5.000 metros. Una altura de 5.000 metros mi kay kashan. Hay este arca. Chay pinkashan chay arca. Este arca es más grande que es cancha de fútbol. Kay arcaqa aswan hatun ujuq cancha de fútbol manta. Es muy alto hasta tercer piso. Altutaqmi hasta 15 pisuyuq. Se encontró. Chaymi tarikamuran. Y los hombres trajeron también alimentos lo que estaban ahí de allí. Runakunapas chaymanta apamuranku imaymana animalkunaq mikhuyninta. Así tomaron foto. Chaynatan fotuta tomamuranku. Y luego hicieron museo de Arca de Noé. Chaymantata huk museuta ruwaranku chay arca de Noémanta. ¿Sabían esto? Yacharankichu kayta? Dios nos muestra evidencia. Diosqa evidenciatan qhawachiwashanchis. Veamos una noticia. Kay noticiata qhawasunchis. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo asegura haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no está en pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ese es el video real que se tomó, Arca de Noé. Kay video realmi.
¿Cómo piensa? Imaynataq piensanchis. Este arca de Noé se encontró un lugar más alto que Curavata. Kay arkan tarikuran huk monte más alto que Curawata. ¿Cómo puede existir? Imaynataq kayri existinmanri. En la Biblia hay mito Biblia piri mituchu kashin? o cuento. O cuentuchu? No, Manan. la Biblia es verdadera. Biblia kachaqaqmi. Muchas personas piensan que esto es como una leyenda. Ascarunakunan pensanku que kayqa huk leyenda nispaninku. Pero en la Biblia no hay leyenda. Pero Biblia peqa manan kanchu leyenda. De verdad, este mundo se cubre por el agua del mar. Chaqaqta nikis kay munduqa llapan unuwan tapasqa karan. Y de verdad, este Curavata también se cubrió agua del mar. Y kay Curawatapas llapan unuwanmi tapasqa karan. Y de verdad, era cierto que Dios mató a todos los hombres por el agua. Y chaqaqtaqmi karan que llapan runakunata unuwan Dios wañuchiran. Hay una lección de diluvio de Noé. Kay pitarinchmanmi huk yachachiyta. Los hombres no escucharon la palabra de Dios. Mana runakuna Diospa palabranta uyarirankuchu. Dios esperaba que ellos salvase entrando en el arca. Dios jamunaran paykuna salvakunankuta arkaman haykuspanku. Pero ellos no escucharon. Pero mana paykuna uyarirankuchu. Hoy en día también. Kunan punchaypas kalmanmi. Dios dice a las personas. Dios ninmi runakunata. A la persona de Curavata también dice. Curawata runakunatapas ninmi. Hay que nacer de nuevo. Hukmantan nasinanchis. Está bien alabar y está bien así congregar en la iglesia. Allí kama alabay o congregar que iglesiapi. Pero alabando, congregando en la iglesia no podemos ir al cielo. Pero alabaspa o congregakuspa manan hanaq pachama rita tinsmanchu. Para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Hanaq pachama rinanchispaqa hukmantan nasinanchis. ¿Y uno cómo puede nacer de nuevo? Y imaynatata hukmantan nasinchismanri? Por medio de la palabra de Dios. Diospa palabranwanmi. Algunos también piensan, Wakinkupas piensankumanmi. ya este juicio ya pasó. Yanche juicio pasaña nispa. ¿Ese juicio qué tiene que ver conmigo? Chay juiciori noqawani imataq kananri. Si hay una relación con nosotros. Kanmi huk relación noqanchiswan chay. Porque Dios también dice que juzgará otra vez. Porque Dios kanimi que hukmantan juzganqa. Como Dios mató a todos los hombres por el agua, Imaynan Dios llapan runata wañuchiran unuwan. también dijo que Él matará otra vez a los hombres. Niranmi que hukmanta runakunata wañuchinqa. Pero matará no por el agua, sino por el fuego, dice. Pero manan wañuchinqa unuwanchu sinoqa ninawan. Eso escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Yo voy a leer. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Kay unullawantaqmi ñawpa tiempupi kay hallpa pachapas millp'usqa lliw tukukapunqa. Kunan kashan hanaq pachawan kay pachawanmi ichaqa Diosqa kikin siminwan ninapaq waqaychasqa kashan. Hinaspan hatun taripay p'unchaypi ninawan rupakachisqa kanqa. Diosta mana manchakuq runakunaq muchunan chayamuqtin. Aquí dice,
El mundo de entonces pereció anegado en agua. Antes tiempo ka unuangmi wañuchisqa karan. ¿A qué época hablando? Ima época mantata rimashan. Época de Noé. Kaytaqa rimashan época de Noé manta. Pero ahora están reservados por misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio, dice. Pero kunanka wakaychasqa kashanku ninapaq nispan nishan. ¿No habrá más juicio? Manachu aswan juicio kanka? La Biblia dice sí. Biblia ka nishanmi ari. Con el fuego juzgará, dice. Ninawanmi juzganqa. Como Dios mató a todos los hombres por el agua, Imayna Dios wañuchiran unuwan llapan runata? también matará a todos los hombres por el fuego. Wañuchinqa runata ninawan. En Misión Palabra de Vida hay un pastor científico. Misión Palabra de Vida Iglesia Pincan Hok Pastor Científico. Él era un científico y ateo. Paimi karan Hok Científico y ateo mana Dios pi creer. Él era muy experto de bomba. Paimi estudiaran bomba kunata. Un día él escuchó seminarios de la Biblia Hokutin mi país seminario Biblamanta uyariran. y él se dio cuenta esto. Y paimi chaita cuenta tokuran. Este Dios quien escribió la Biblia es verdadero. Que Bibliata Dios helkaja verdadero. Porque en Zacarías, Porque que Zacarías pi. eso fue escrito antes de la época de Cristo. Que helkas sacaran antes de la época de Cristo. Más de 2000 años, entonces ya pasó. Ya más de 2000 años y pasan. Ahí Dios escribió sobre el día del juicio de fuego. Que pin Dios helkaran y menatas Dios juzgan kaninawan chaita. El día del juicio de fuego, ¿qué pasará? Chay ninawa juzgaftin y matas pasankari. Él tranquilamente estaba escuchando Payaka tranquilamente uyarisharan. y poco a poco se abrió su boca. Poco a poco simin ni kicharikuran. Hace 2000 años, Hace 2000 años, ¿quién podía escribir esto? pintas kaitari helkaita atimankaran. Esta palabra totalmente explica sobre la reacción de bomba nuclear. Keimi explication y menas reaccionan bomba nuclear. Yo voy a leer. Leemos X. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Señor Dios mi Jerusalén ta makaj llapan suyukunata millay onkoiwan muchuchik. Satanás. Señor Dios mi Jerusalén ta makaj llapan suyukunata millay onkoiwan muchuchinqa. Hinan kawsashaqtinkun aychanku ismunqa. Ñawinkupas ñawit'ukunkupin ismunqa. Kallunkupas siminkupin apiyanqa. Satanás ahora tiene temor. Kunan Satanás mi manchakushan. Satanás siempre engaña a los hombres. Satanás ka siempre engañan puni runakunata. Así dice. Chaynatan nin. Ay, no se preocupe juicio. Ama preocupakuychu juicio mantaka. No va a haber juicio. Manan juicio ka kangachu. Dios es amor. Dios ka amormi. No te preocupes. Ama preocupakuychu. No pienses de juicio que está escrito en la Biblia. Ama chay juicio helkas ka Biblia mantaka yakikuychu. No pienses sobre la salvación. Ama piensaychu salvación mantaka. Así vivas, tú crees en Dios. Chayna kawsaspayki kriyllay Diospi. Eso es estrategia de Satanás. Chaynan estrategian Satanasta. Dios está hablando juicio de fuego. Dios ka rimashan nina juicio manta. Aquí dice, Kaypi nishan. cuando haya este juicio de fuego, Kay nina juicio kaktin. la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Aychankun ismunkas paykuna sayashaqtin kashaqtinku. Ya imagínese,
Imagina kuichis. Cuando un hombre muere, ¿cómo muere? Kokuna wanyo tine imenatat wanyo. Echándose muere, ¿no? Kumpales ang wanyo. Hace 2000 años cuando los hombres peleaban con espada, con lanza y moría. ¿Cómo moría? Hace 2000 años antes tiempo runakuna makanakaspango espadawa imenatat wanyo rankuri. Echándose en la tierra así murió. Pampapi kumpales ang wanyo hanku. Pero hace 2000 años, ¿qué dijo? Pero hace 2000 años imaninta Biblia. Cuando haya ese juicio de fuego, Chay nina juicio kahti. estando ellos sobre sus pies, Paikuna sayasta kashakhtinku. se corromperá, dice. Chaypin aychanku apiapunqa. ¿Cómo podía escribir esto? Imaynatata kayta qillqayta kay qillqarika manchinari. Y ese científico que ahora es pastor se sorprendió por la palabra siguiente. Kay científico que kunanqa pastor chay palabrawan sorprendikuran. Cuando haya ese juicio de fuego, Chay nina juicio kahtin. se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Ñawinpas qallunpas sayasqanpin apianqa. ¿Usted sabe cuándo explota bomba nuclear? Qankuna yachankischu imayna bomba nuclear phataqtin. ¿Qué pasa? Imataq pasan? En nuestro cuerpo, Nuqanchis cuerpunchispi. sobre primero de la parte mojadas, unos miembros de nuestro cuerpo mojados empiezan a corromperse. Cuerpunchis maypi kashan api chaymi mas primerta apiapun. En el miembro de nuestro cuerpo, Cuerpunchispin o miembrunchispi ¿de qué parte está más mojado? ima cuerpunchis mas unuwan kashan Ojo ñawinchis y lengua. qallunchis. Correcto. Se consumirá ojos y la lengua. Chaymi apiapunqa ñawinchis qallunchis. ¿Cómo pudo escribir esto Dios? Imaynatataq kaytari Dios qillqaman karan. Hoy en día se preocupa mucho por la guerra de bomba nuclear. Kunan tiempo bastante preocupación con guerra de bomba nuclear. Otro país, Rusia y Ucrania, también está en conflicto. Rusia y Ucrania pas maqanakuypin kashanku. Y ellos están hablando que yo podría usar bomba nuclear. Paykunapas rimashanku que bomba nuclear ta utilizankumami. Si usa bomba nuclear, eso es el fin. Si chayta bomba nuclear ta utilizanqa kuchaqa tukukusunchismi. Miren, estando en pie se corrompe. Sayashaspan llapan apiapunqa. ¿Cómo pude escribirlo? Imaynatataq kaytari qillqaman karan. Ya, veamos un video. Qhawarisunchis kay videota.
piensa que eso sería una broma. Piensan que esto que kankuna che broma kama. Dios ya escribió en la Biblia. Dios kacheta khelqaraña. Pero Dios no quiere que nosotros seamos juzgados por el fuego. Pero manan Dios kamunan chuke ninawan kusgaska kananchis taja. Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Manan Dios kamunan chu infierno marinanchista. Dios aún nos espera. Dios kasu yawashanchrakmi. Aquí 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor kamanan prometisqantaqa achuchinchu. Imaynan wakinkuna asuchinanpaq yuyakunku aqnataqa. Aswanpas pacienciawanmi suyasunkichis. Manan pipas chinkananta munaspa huchata saqespa payman llapa kutirikunankupaq munaspa. Jesucristo dijo esta palabra San Mateo capítulo 24. Jesucristo kaita rimara. Así dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta aquí. Imainan Noé patimpumpi kainan kanka que tiempo nispa. Ya mire, Jawarinkis. en la época de Noé, como época de Noé, así será en la época del juicio del fuego, dice. Imaina época de Noé pi chena yatakmi que tiempo pipa chena juicio kanka. Entonces nosotros si veamos en la época de Noé, Entonces kawasunchis época de Noeta. podemos entender. Entendita atinsmami. Ahí en esa época los hombres cómo vivieron Imaina tatachei época piri runakunari kausarankuri. y Dios por qué los mató, Imanaktintak Dios paikunata wanyuchiran. podemos imaginar. Imagina kuita atinsmami. Así Jesucristo dijo. Jesucristo kainata liran. La palabra siguiente así dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Imaina Noé papunchaynimpi karkan. Chay hinallatakmi runaq churin hamuspanqa kanqa. Runakunapas manaraq unu millpushaqtinmi mijusharqanku, uqyashasqanku, kasarakushasqanku, kasarakunankupaq rimashasqanku. Noépa arqanman haykuspan p'unchaykaman. Manataqmi imatapas reparasqankuchu. Millp'uy unu chayamushaspa llapanta millpukapunankama. Chay hinallataqmi runaq churin hamuqtinpas kanqa. Yo antes pensaba así. Noqapas antes pensaranin. ¿Por qué Dios habrá matado a todos los hombres? Imanaqtintaq Dios rillapan runakunatari wañuchiran. Creo que los hombres vivieron matando. Pensaymami que antes runakuna kawsankuman karan runata wañuchispa, Pecando grandemente. huchata ruaspa Hurtando. o suaspa. Así vivieron muy malos. Chenatan kawsankuman karan nispa piensani. Así pensaba. Chenata pensarani. Pero la Biblia no está escrito así. Pero manan Biblia piqa chenachu qillqasqa kashan. Cuando Dios los mató por el agua, ¿ellos qué estaban haciendo? Y matan paykuna ruwasharanku Dios unuwan wañuchiqtin. Aquí en la letra roja está escrito. Kaypin kashan qayna qillqasqa. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento. Mijusarankun, tomasharankun, kasarakusharankun. ¿Qué? ¿Comer es pecado? ¿Acaso mijuiri huchachu? ¿Beber es pecado? ¿Tomairi huchachu? ¿Casarnos es pecado? ¿Kasarakuiri huchachu? Cuando ellos hicieron esto, murieron.
Paykuna chayta ruwashaptinku wañuranku. Por eso ellos, aquí abajo, no entendieron hasta que vino el diluvio, dice. Manan paykuna chayta entendirankuchu hasta diluvio hamuqtin. ¿Por qué? Ellos aún creían en Dios también. ¿Por qué paykunapas Dios pin creeranku? Dios, yo siempre estaba alabando a ti. Dios no caca siempre alabasharayki. Pero ¿por qué nos mata con ese agua? Pero imanaqtin kay unuwanri wañuchiwankiku. En la Biblia está escrito, Biblia pin qelqasqa kashan. Noé predicó a los hombres más de 100 años. Noepas predicaránmi llapan chay tiempo que runakuna kawsaqta más de 100 años. Noé dijo a los hombres como ahora, Noé mineran chay pacha kunanjina. Señores, Dios va a juzgar con el agua. Dios ka juzgan kan unuwan. Todos nosotros tenemos que entrar al arca. Llapanchismi arcaujuman haykunanchis. Eso es el único camino que podemos ser salvos. Chay ñan salvakunanchispaq. Pero los hombres no pensaron así. Pero runakunaqa mana chay pensarankuchu. No, que ese Noé loco que dice. Kay Noeqa lokuchu kashan hina imaq chayta rimashan nisqani. Dios es amor, ¿tú no sabes? Dios ka amor mi manachu kan yachanki. Nosotros estamos alabando a Dios. Noqaykuqa Dios tan alabashayku. Nosotros estamos congregando en la iglesia. Noqaykuqa iglesiamanmi congregakushayku. Pero que Dios va a juzgar, Pero Dios shu juzganqa no creía. mana creerankuchu. 100 años predicaba, pero nadie entraba. 100 años mi paykunata rimapayran, pero manan pimpas arkaman haykuranchu. Hoy en día también. Kunan punchaypas. Muchas personas creen en Dios. Ascarunakunan Dios picriinku. Pero Dios dice, Pero Dios minishan. única manera de poder ir al cielo es nacer de nuevo. Única manera hanaqpachaman rinapaqa hukmanta nacenanchis. Es por medio de la palabra de Dios. Dios pa palabramanmi chayna kashan. Pero muchas personas no tienen interés de esto. Pero ascarunakunan mana chay palabramanta interesakunkuchu. No sé palabra, no sé que nacer de nuevo. Mana noqaqa palabrataqa yachanichu ni hukmanta nasiymantapas. Pero yo estoy alabando a Dios. Pero noqaqa Dios tan alabashani. Yo estoy congregando en la iglesia. Noqaqa Dios iglesiamanmi congregakushani. Ya soy hijo de Dios. Noqaqa Dios pa wawanmi kani. Aunque no sé nacer de nuevo. Pero mana yachankuchu hukmanta nasita. Dios, para mostrarnos de que va a haber en realidad este juicio de fuego, Dios hawachiwananchispa que realmente kainina juicio kanqa. puso un ejemplo. Huk ejemplo tan churara. Ese ejemplo es Sodoma y Gomorra. Chay ejemplo Sodoma Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sodoma y Gomorra ri imatot noqanchiswari chay kana. Dios dice que sí hay una relación con nosotros. Dios kanimi que chay taqawarinanchis. Aquí voy a leer 2 de Pedro 2, verso 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hinallataqmi Sodoma Gomorra llaqtakunatapas tunispa kanakunanpaq huchachaspa uspaman tukunankupaq. Ya, Rupachirqa aqnapi chay qhipata kawsay millay runakuna wañunankupaq. Dios dice que así puso un ejemplo a nosotros. Dios mi kay ejempluta noqanchisman churawaranchis. Ya miren los hombres, así dice. Qhawarichis runakunata nispa. Si yo de verdad juzgué a este Sodoma y Gomorra con el fuego, Sino que realmente juzgarán y que hay Sodoma y Gomorrata ninawan. así de verdad será juzgado por el fuego. Chaynata ninawan juzgasaq. Aquí también dice, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno, dice. Kaypi nishan juzgasaqmi kay ninawan castigo eterno tanispa. Si Sodoma y Gomorra de verdad fueron juzgados por el fuego, Si chekaqtapuni Sodoma y Gomorra juzgasqa karan ninawan chayqa. como aquí dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufrispa kay castigo eternota ninawan. De verdad existe infierno. Realmente infiernoqa existimi. Dios entonces así puso un ejemplo. Dios mi chayna ejempluta churawaranchis.
Sodoma y Gomorra fueron destruidas por un bombardero de cometas, afirma un científico. Sodoma y Gomorrapas chaynan destruista karan ninawan. De verdad se encontró Sodoma y Gomorra. De verdad, tarikumi kei Sodoma Gomorrata. Hace un poco tiempo, Hace poco tiempo, ya de verdad nosotros estamos viviendo en el fin del mundo. de verdad, no esta causa shanchismi fin del mundo pe. Dios dijo que es un ejemplo, dice. Dios kanini que kai kajo ejemplo. Pero ¿cuándo se encontró ese Sodoma y Gomorra? Pero chay Sodoma y Gomorra y tarikura. Hace un poco tiempo. Hace poco tiempo. Es para nosotros. No cansta mi kai jo ejemplo. Nos da ejemplo. Ejemplo tan koa shanchis. Aquí Sodoma y Gomorra. Kai pinkashan Sodoma y Gomorra Totalmente se destruyeron. totalmente destruís hankashan. Ahora no hay nada aquí. Manan kunanka chaypeqa imapas kanchu. Por eso hasta ahora no se encontró. Chaymi kunankama mana tarikunchu. Pero en nuestra época sí, recién. Pero kay epokanchispi recién tarikamu. Aquí solamente hay piedras y rocas. Chaypeqa kashan solo rumikuna, roca. Pero lo raro es que en las paredes, en las rocas, están incrustado algo. Chay perkakunapi incrustasqa kashan algo. ¿Sabe qué es esto? Yachankischu kay iman. Meteorito de azufre. Chayqa huk meteorito de azufre. No son unos cuantos, Manan pisillachu. sino están en todito lugar. Casi llapan sitio pinchay kashan. En las paredes, Perkakunapi. también en el suelo. Al pampapipas. Así hay. Chaynan kashan. Entonces los científicos pensaron, Entonces científicos pensarán creo que antes aquí hay un volcán. antes para que pichacaran huk volcán. Y ese volcán debe ser erupcionó. Chay volcán ta erupcionaran es para pensar chay científico kuna. Pero se sorprendieron, ¿por qué? Pero sorprendis kampaykuna quedarán kuimanachtin. No hay resto de ningún volcán cerca de este lugar. Manan kanchu ni resto de ningún volcán chay sitio pi. Entonces los científicos lo llevaron a su laboratorio. Entonces huk pedazutan científico kuna paranku laboratorio man. A una universidad más conocida de Estados Unidos. Huk universidad man más conocido Estados Unidos pi. Ya aquí está escrito. Kay pin khalqasqa kashan. Ese es símbolo de azufre. Kay mi símbolo de azufre. Está escrito 95. 95 kashan. Quiere decir que 95% de pureza. Chay kanimi que 95% de pureza. Los científicos dijeron, Científico kuna ninku. esto no puede ser. Manan que posible chukaman. ¿Azufre sabe cuándo sale más? Yachankichu que azufre haikaxis más pureza yo. ¿Sabe cuándo se encuentra más azufre? Yachankichu más azufre tarikun tarikufanta. Cuando un volcán se erupciona. Huk volcán erupciona koktinmi. Ahí sale más azufre. Chaypi más azufre yoximu. Máximo 30% de pureza de azufre sale. Solamente 30% de pureza de azufrilla yoximu volcán manta. Pero solo aquí Sodoma y Gomorra se encontró 95% de pureza. Pero que Sodoma Gomorrapi tarikushan 95% de pureza de azufre. En este mundo no existe ese azufre. Manan que mundupi que azufre existinchu. En este universo no existe este azufre. Manachu que universo que azufre tariku. Solo Sodoma y Gomorra ahí hay Solamente Sodoma Gomorra yapin. como meteorito de azufre. Como meteorito de azufre hina. Los americanos visitaron a Sodoma y Gomorra. Americano kunapas que Sodoma y Gomorra visitarán. Y ahora está mostrando azufre. ¿Cómo está? Kunantak cheita rikuchuashan simainas che azufre cheita. Ya veamos. Hawasunchis. Period cities were built with limestone. Limestone in combination with sulfur at a high temperature leaves this very unique powder laying beneath the surface of the city. There's white snow everywhere. Everywhere in the whole area. It's called calcium sulfate. It's created when heat goes over 250 degrees Celsius. And it just leaves this ash. That is calcium sulfate all over the place.
here we just found some sulfur. You can recognize it because it's this powder, yellow powder. There's some more here. Look at this one, guys. So this is a part of sulfur. Just take it out. You can see the yellow part. Look at that. Here. It's everywhere. Because the Bible said it rains sulfur. To the present day Gomorrah, you will still find this kind of sulfur. It's everywhere in the region because the Bible said it rains sulfur, brimstone, fire upon the whole land. Mire, aún está aprendiendo. Chei azufre hapishan rahmi. As opposed to regular sulfur. Ya. Normalmente cuando un volcán erupciona, Normalmente huk volcán erupciona muhtinqa sale ese 30% de pureza de azufre. 30% de azufrilla yoxima. Por eso, ¿qué color tiene? Chemi ima color Amarillo. ello. Pero aquí en Sodoma y Gomorra, solo aquí, Pero ¿qué sitio Sodoma y Gomorra peca? se encuentran azufre que tiene color blanco. Tarikumi azufre ruya color. ¿Por qué tiene ese color? Y manachtin que color niyo Es muy puro. pureza, bastante pureza yoxmi. 95% de pureza. 95% de pureza. De verdad, eso no es una leyenda. Chekachtanikis manan que hok leyenda chu. De verdad, Dios descendió meteorito de azufre y quemó esta ciudad Sodoma y Gomorra. Chekachtanikis que Dios me urmaichimuran que azufrita y yapankota wanchira. Los hombres murieron quemándose. Runakonan wanyuran korupasja. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero chairi no kanchis o imata kanangri. Dios dice, esto es ejemplo. Dios kanishami que cae cajo ejemplo. Ejemplo de castigo del fuego eterno. Ejemplo que castigo ni na castigo manta. De verdad existe infierno, dice. Chekakta infierno ka existimi. Aquí Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, dice. Mas kaichis Dios ta cerca kashachtin, wakaichis nimi. De verdad, ahora está muy cerca la venida de Cristo. Chekaktanikis que Dios pa chayamunan parka cercan kashan. Y ahora, en este lugar también, Dios está muy cerca con ustedes. Que sitio pipas Dios ka cerca pinkashan. Usted podría pensar, es un culto. Kanguna ka pensa wachis na kultu pinkashan chinispa. No es así. Manan chay nachu. Dios para salvarle está muy cerca. Dios ka salva sunukispa ka cerca pinkashan. Esa es su última palabra de hoy. Que es mi última palabra. San Juan 3, versículo 3. Ya, por último, si puede leer, leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios me miran, chekakta niki, mana hokmanta nasekka manan hanapachata rikuita tigmanchu. Solamente la persona que ha nacido de nuevo puede ir al cielo. Solamente hokmanta nasekmi hanapachama rita tigman. Y en ese seminario nosotros veremos Chekaka y seminario mi no kanchis y achasunchis. cómo podría nacer de nuevo. Y mainatan hokmanta naseita pinchisman. Ya, entonces, solo falta 2 días.
Solo ishke punchaylañan faltashan. Mañana y pasado mañana nosotros veremos ese tema. Bakari, chaymantata siguiente, chay temat kawasunchis. Mañana también así vengan y inviten más personas. Bakarimpa chaynat hamuichis y asuamas runamasipis ta invitarimuichis. Bueno, oremos para terminar. Mañakusunchis tukunanchispa. Dios santo y misericordioso, te damos gracias. Dios santo misericordioso, gracias tanukai koikiku. Gracias por habernos permitido ese seminario de la Biblia. Gracias que el seminario te permitió hasta kumanta. Ayúdanos Dios para que todos nosotros podamos llegar a nacer de nuevo. Yanapawaiku, yapaiku, nokaiku, hokmanta, nasimunaikupa. Gracias por esta oportunidad. Gracias que hay oportunidad manta. Gracias por estar junto aquí con nosotros. Gracias la doy kupi kaskaiki manta. En el nombre de Jesucristo oramos. Jesucristo sotimpi mañakunchis. Amén. ¿Acabó? Ya, hermanos.